Gracia y paz sea otorgada a cada uno de los presentes. Aquellas personas que nos están viendo por medio de las redes sociales, bendiciones a su vida. Les amamos y les bendecimos. Ya hoy estamos llegando hasta Portugal. Ya la transmisión está tocando la tierra de Portugal y creemos que vamos a seguir extendiendo. Saludamos a los que nos están mirando desde Portugal, a los que nos miran de Estados Unidos, a los que nos miran de Venezuela, Colombia, a los que especialmente nos están mirando desde acá, de esta hermosa tierra de México. Muchas bendiciones, gracia y paz a sus vidas. Deseamos que el Señor pueda sobreabundar en cada uno de ustedes. Qué maravilloso es poder estar en esta casa y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ser enseñado, instruido, porque para eso estamos el día de hoy, para que el Señor pueda hablar a nuestra vida. Queremos también saludar a todos aquellos que nos ven por YouTube. Queremos bendecir su vida. Pueda usted el día de hoy, si no se ha suscrito, suscríbase a nuestro canal en YouTube. Dele la campanita, la cual le va a avisar cada vez que subamos un video y usted pueda disfrutar de una palabra que le edifique y le corrige, instruya. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero mencionar algunas de las cosas que hemos estado hablando sobre lo que es vivir dentro de una atmósfera en la cual fuimos creados para ella. Pero cuando nosotros podemos entender en totalidad las cosas que Dios establece para nosotros, podemos disfrutarlas. Yo no puedo disfrutar de aquellos que no conozco, de lo que desconozco. El libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, es un versículo que nos habla o nos dice mucho referente a lo que es la caída o la destrucción de una persona. Una persona puede caer, puede ser destruida, puede ser engañada, puede ser quizás confundida por falta de algo específico. Y Osea lo enseñaba. El Señor le habla a Osea y le dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren lo tremendo de este asunto dentro de lo que es tener conocimiento. El conocimiento nos lleva a poder tomar posesión de aquello que nos pertenece. Ahora, por supuesto, estamos hablando en un versículo el cual Dios trae una reprensión a su nación, la cual en un momento determinado había dejado varias facetas de honra y de conocimiento de Dios dentro de su vida. Y no tan solo habla de la nación, sino que se especifica en personajes los cuales tenían que tener conocimiento. Especialmente le habla a los sacerdotes, aquellos que podían estar al frente de la nación para direccionarla, eran los principales que debían tener conocimiento. Ahora, cuando nosotros hablamos de conocimiento, ¿conocimiento de qué? Conocimiento hacia qué debemos direccionarlo. Entonces yo tengo que entender que el conocimiento no tiene que ser en física, química, matemática o conocimiento secular, aunque enriquece y nos ayuda a entender muchas cosas. No es el conocimiento que el Señor está especificando dentro de las Escrituras. El conocimiento que el Señor está especificando es un conocimiento acerca de lo que Él es en la vida del creyente. Es un conocimiento acerca de lo que Él hace en cada uno de nosotros. Entonces, lo especial de este asunto es que nosotros tenemos que conocer lo que Dios determinó para nuestra vida, para poder tomar posesión de ello. Mientras que vivo ignorando lo que Dios hace, lo que Dios es o lo que Dios establece, yo voy a tener una vida muy degradada, podríamos decirlo de esta manera, una vida muy pobre espiritualmente. ¿Por causa de qué? Por causa de que no conozco realmente lo que Dios es en mi vida o lo que Dios hace en nuestra vida. Ahora,
La palabra conocimiento en cuanto a las Escrituras nos lleva a nosotros a que podamos nosotros entender lo que dicha Escritura dice. Escuche algo, siempre he mencionado una frase muy común. Revelación no es conocer las Escrituras en totalidad, revelación es entenderlas. Ahora, muchas personas dicen, yo conozco, pero no la entienden. Yo he leído toda la Biblia, pero no han entendido toda la Biblia. No han entendido lo que ella les quiere enseñar. Y eso sucede dentro del pueblo de Israel. Sucedió muy comúnmente. Los que debatían con Jesús, los que discutían con Jesús, los que peleaban con Él, conocían las Escrituras. Tenían conocimiento de los escritos bíblicos, pero no tenían revelación de los escritos bíblicos. Entonces son dos cosas que tienen que ir de la mano. Una cosa es el conocimiento de lo que la Biblia está expresando y otra cosa es entenderlo para poder ponerlo en práctica. Ahora, Juan 1:1 comienza a hablar de algo especial sobre el nacimiento de algo nuevo en el nuevo pacto, valga la redundancia. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Está hablando del verbo como la palabra que se declara para el nacimiento de todas las cosas. Cuando habla de este verbo, está hablando de Cristo. Dice, en el principio era el verbo, ¿era quién? Cristo, era la palabra. Y esa palabra fue la que creó desde un principio todas las cosas. Miren el gran asunto que Dios está implementando ahora en este tiempo. Porque cuando yo entro en conocimiento de dicha palabra, puedo entender que la palabra no es algo, sino alguien. Mire esto, porque a veces nosotros creemos que la frase, lo escritural, lo que leemos, es simplemente algo escrito y se podría mencionar aquella frase célebre de muchas personas que dicen el papel lo aguanta todo. ¿Sí lo han escuchado? Entonces mucha gente puede decir, sí, pero el papel lo aguanta todo. Aquí no estamos hablando de un papel, estamos hablando de una persona que podría decirlo que se internaliza en el creyente cuando sabemos que esa persona es la palabra. En el principio era el verbo, ¿era qué? Era la palabra. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si seguimos leyendo el mismo capítulo 1 de Juan, dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de que yo tengo que saber que la palabra, que el verbo tiene que internalizarse en mi vida. No es tan solo conocer lo escritural, sino conocer al verbo que es el que se puede internalizar y producir en nosotros un crecimiento. Vamos a ver algo importante dentro de las escrituras en cuanto a Cristo dentro de la vida del creyente. Porque si vivimos en un ambiente, en una atmósfera, no podemos vivir sin conocimiento de lo que tenemos que hacer dentro de ese ambiente o dentro de esa atmósfera. Libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 27 en adelante, dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La última frase, sin dejar de desestimar todo lo que dice en la primera parte de este versículo, pero la última frase dice, es pues ¿quién? Cristo. ¿En dónde? En vosotros, aquí, en mi vida, la esperanza de gloria. Entonces volvemos a un principio. Yo tengo que tener conocimiento
del verbo, de la palabra que fue lo que creó todo, que fue Cristo internalizado en mi vida para poder expresar una esperanza de gloria en el mundo donde habito. Entonces, vivo bajo una atmósfera, vivo bajo un ambiente creado de parte de Dios para mi vida. Ese ambiente que Dios creó para mí, necesito entonces yo saber cómo vivirlo. Porque cualquier persona puede salirse y comenzar a decir, es que yo estoy en un ambiente de gloria delante del Señor. Pero no, los actos, los hechos, las palabras, tu vivencia, dicen lo contrario. Y a veces lo que hacemos grita más que lo que decimos. Entonces, ¿cómo puedo yo permanecer en lo que Dios determinó para mi vida si no conozco? Entonces entra el conocimiento de Cristo en mí. Cuando Cristo me habita, cuando Cristo realmente está dentro de mi vida, entonces comienza a producirse naturalmente, no por obligación, no porque yo tenga que hacer un esfuerzo sobrehumano, no, sino por naturaleza comienza a manifestarse Cristo. No sé si me doy a explicar en este asunto. Quisiera quizás ilustrárselo un poco. Díganme ustedes, ¿quién le podría enseñar a un pez a nadar? Podríamos decirle al pececito, así se nada. ¿Quién le podría enseñar a un perro a ladrar? Hey, no se ladra de esa manera, tienes que ladrar con un tono más alto. No podemos, ¿verdad que no? ¿Por qué motivo no podemos enseñarle a un animal o a un pez lo que él ya por naturaleza sabe hacer? Porque no lo podemos hacer, porque hay una genética ya plasmada en su vida, la cual va a producir dentro de sí mismo lo que ese animal es. Ahora, cuando hablamos de hombres o de nosotros producimos lo que se determina a producir es cuando la genética de Cristo entra en nuestras vidas. Entonces, vemos hoy en día muchos cristianos frustrados, muchas personas con frustraciones por causa de que no han sabido internalizar a Cristo dentro. Entonces vivimos bajo conceptos de tenemos que hacer un sacrificio para romper una atadura en nuestra vida. Y tenemos que irnos a las montañas y subir allá durante 40 días y 40 noches para que yo rompa cadenas en mi vida que me están atando. Mientras que las Escrituras me dicen que cuando Cristo está dentro de mí, comienza a producirse la naturaleza de Él, porque Él cubrió, cumplió e hizo todo para libertarme. Él hizo todo ¿para qué? Para traerme libertad. Y dicha libertad es para que yo pueda disfrutar. Y yo no voy a disfrutar si no lo conozco. Si no conozco lo que Él hace o lo que Él es en mi vida, yo no puedo disfrutarlo. Cuando yo entiendo lo que Cristo produce, por eso es que dice, es pues Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Entonces, si internalizo realmente la naturaleza de Cristo, los frutos tienen que fluir fácilmente, las virtudes del Espíritu tienen que fluir fácilmente, las cosas que necesitan ser cambiadas, naturalmente van a ser cambiadas, porque no es por esfuerzo y sacrificio humano, sino por lo que Dios ya hizo en la cruz dentro del creyente. Aplauda al Rey que vive para siempre. Es por lo que Él determinó hacer en mi vida que se producen todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de lo que Cristo hace, podemos ver dentro de las Escrituras diciendo el apóstol a los colosenses, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas, no son cualquier cosa, son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Miren cuán gran cosa estableció Dios para que Cristo fuese internalizado en nosotros. Cosa que si nosotros analizamos un poco las Escrituras y vemos a cada uno de los apóstoles
cada uno de ellos pudieron internalizar a Cristo de manera diferente. Miren, cuando analizamos la vida del apóstol Pedro, no fue igual que Juan. No fue lo mismo. Pedro quizás era un poco tosco. Pedro no tenía el mismo conocimiento de los demás creyentes o de los demás apóstoles en aquel momento. Y Pedro se dio de cabezazos con el Señor. Pedro no entendía y le preguntaba, e incluso no entendía en un momento cuando le dijo: Señor, considera que no mueras, ¿por qué vas a morir? Y el Señor lo miró y le dijo: apártate de mí, Satanás. Le estaba queriendo decir: apártate de mí, adversario. Estás en contra del diseño. Y ya Pedro había recibido muchas palabras. Ya Pedro había recibido muchas cosas. Pero siempre comienza, escúchelo, comienza como una semilla. Comienza con el verbo introduciéndose en nuestra vida. Comienza con una palabra naciendo en nuestros corazones. No es que todo lo que el Señor estableció en la Biblia se va a hacer realidad hoy porque le recibí. No, es un crecimiento progresivo, el cual cuando yo internalizo naturalmente o por naturaleza, surge lo que es Cristo en mí. Entonces Pedro escucha una primera palabra en el libro de Juan, te lo acabo de dar, Mari, por favor, ubícamelo aquí en la pantalla. ¿El de Juan? Sí. Juan 1. Sí. Miremos cómo dice. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús soltó una palabra sobre la vida de Pedro y le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero la palabra otorgada para él fue: pero tú serás. ¿Le habló en presente? No, le habló en futuro. Le dijo: tú vas a ser. No le dijo instantáneamente lo que él era desde ese momento. Le dijo lo que él iba a ser en el futuro. ¿Por qué? Porque el Señor estaba sembrando una semilla, una palabra, un concepto, un pensamiento en la vida de Pedro. ¿Y qué es lo que hace el Señor en nosotros? Siembra una palabra, una semilla, siembra un concepto en nuestras vidas, la cual dicha palabra tiene que producir algo. Nosotros no podemos esperar que la palabra que hoy se está sembrando el día de mañana dé fruto. Gloria a Dios si da fruto, gloria a Dios si usted entiende en totalidad. Y el árbol que Dios quiere que nazca, crezca el día de mañana de manera frondosa. Pero no sucede de esa manera. A veces tenemos que comenzar a dar cabezazos con dicha palabra y quizás no la entendemos en el momento, pero queremos entenderla y comenzamos a darle vuelta, comenzamos a irnos a YouTube y volvemos a rebobinar la palabra que se nos dio, comenzamos a leerla y a leerla y a leerla, pero llega un momento que lo que conozco se revela a mi espíritu y comienza a producir algo en mi vida. Y cuando la revelación comienza a producir algo en mi vida, entonces los cambios comienzan a florecer, comienzan las ramas de aquel árbol a arropar lo que necesita ser arropado. Comienza entonces a internalizar todas aquellas cosas declaradas por Dios sobre mi vida, las cuales producen el fruto que se determinó que produjesen. Y es allí cuando Pedro recibe una primera palabra. Pedro, el hombre tosco, Pedro, el hombre quizás muchos dicen: no, es que Pedro nada, no entendía. Sí, Pedro no entendía, era una realidad. Dice que era del vulgo, cosa contraria a decir, era de la sociedad que conocía mucho, era de los universitarios. No, era contrario, era del vulgo, era de la gente común, era de la gente que no tenía posibilidad de pagar una universidad, era de los que no podían tomarse el privilegio de estudiar con Gamaliel. No, Pedro no pudo tener esas posibilidades, por lo tanto se dedicó a pescar. Se dedicó a la zapatería, se dedicó a la panadería, se dedicó a hacer pequeños, se dedicó a lo común, a lo que sus padres sabían hacer. No tenían una posibilidad de pagar una universidad para crecer en cuanto a intelectualmente se refiere. Pero cuando lo llama el maestro, le da una semilla, le da una palabra, le siembra algo en el corazón.
lo que tú serás. Porque lo que él era en ese momento no le agradaba mucho al Señor, pero con todo y eso Dios lo recibe. ¿Sí me explico? O sea, lo que yo era al principio no era lo que Dios quería. Porque cuando Dios nos llama, no nos llama por nuestro principio, por nuestro origen, no. Es que lo voy a llamar porque él es un pecador. No, todos son pecadores. No es que lo voy a llamar porque es un asesino, no. De una u otra forma, todos entramos en la misma posición de pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hayas matado, hayas robado, hayas mentido, hayas hecho lo que hayas hecho, hay una destitución de su gloria, hay una destitución del ambiente para el cual fuimos creados y salimos de ese ambiente. Pero cuando comenzamos a entrar en conocimiento, esa restitución entra en nuestra vida. Entonces Dios no nos llama a nosotros por lo que nosotros hayamos hecho en nuestro pasado, como mucha gente cree. No, este necesita más salvación porque es un asesino, es un drogadicto, es esto, es lo otro. No, todos necesitamos la misma restauración. Miren algo, les voy a contar algo que nos sucedió en una ocasión en Venezuela. Iba yo en un camión, en Venezuela decimos autobús, aquí se le dice camión. Íbamos a predicar a un sitio, el pastor Samuel y mi persona siempre lo llevaba conmigo, era como mi pupilo, era la persona que yo estaba enseñando en los ámbitos de la predicación de la palabra, y donde me abrían puertas les pedía que me acompañara. El pastor Samuel salió del mundo de las drogas, a contrario a mí, que nunca llegué a consumir ningún tipo de drogas y tampoco viví un bajo mundo. Él vivió un bajo mundo, entre los cuales quizás hasta robó y hizo cosas que no estaban debidos. Se para él a predicar en pleno camión y a decir que Cristo le ama a todos. Se levanta un hombre y comienza a vociferar. Después que roban, después que matan, después que hacen esto, vienen con sus caras muy limpias a decir que Cristo y comienza a hablar de muchas cosas. Ahí tocó mi parte. Porque yo nunca había robado, yo nunca había matado, yo nunca había consumido droga, pero tenía la necesidad, porque había una separación de Cristo a mi vida. Entonces me paro y le digo, nunca robé, nunca maté, nunca hice nada malo, me gustaba el deporte, siempre andaba en lo correcto, pero la separación de Dios en la vida del hombre me llevó a entender que necesitaba a Cristo. No es necesario que alguien mate para que busque a Cristo, no es necesario que alguien robe para que se acerque al Señor. Es necesario que alguien entienda que tiene una separación de parte del hombre hacia Dios para poder recibir una semilla que comience a producir en nuestra vida el crecimiento de Cristo. Entonces, la gente posee conceptos erróneos y la intención nuestra es que podamos conocer y por medio del conocimiento recibamos revelación de lo que Dios hace. Es lo que recibió Pedro. Pedro tal vez no conocía mucho por causa de ser del estatus social en el que venía, pero Pedro recibe una palabra y se apodera de esa palabra, porque cuando el Señor le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, le está diciendo la realidad de lo que eres un hombre común, tienes una familia, vienes de una descendencia, de una generación quizás de pescadores, y comienza Pedro tal vez en su pensamiento a rebobinar todo lo que él era y lo que él tenía. Pero Dios le dice, pero tú serás llamado Pedro. Le da la oportunidad de poder recibir un cambio dentro de su futuro. Y a partir de ahí, Pedro comienza a caminar con una palabra otorgada, con una semilla sembrada en su corazón. Hoy, ¿qué es lo que queremos nosotros? Que cada predicador que se pare acá, cada persona que expresa una palabra, cada persona que usted ve por las redes sociales, cada predicador que promueve un mensaje, lo que está haciendo es sembrando una semilla. No es el sembrador, es la semilla que se quiere sembrar. Porque usted quizás podría criticar a cualquiera de los predicadores de hoy en día, pero lo importante no es el predicador,
no es el que expresa la palabra, es la palabra expresada. ¿Por qué? Porque la palabra expresada es una semilla, es un verbo que se introduce en nuestros corazones y va a producir un crecimiento, el cual por naturaleza va a comenzar a producir lo que Dios determinó que se produjese. Por eso desde el Génesis el Señor dijo que cada especie se reprodujera según su especie. Imagínense que yo agarrara un frijol y le dijera al frijol, ¿qué es lo que ha pasado, hermano? En términos espirituales, apréndase bien. Le digo al frijol, ya no vas a ser frijol, tú eres elote, tú eres maíz. Y yo agarro y siembro el frijol, haciéndole una declaración verbal que él es maíz. Cuando ese frijol germine, ¿qué van a hacer? Frijol. Aunque yo le haya dicho que es maíz, él va a crecer siendo frijol. ¿Por qué? Porque ya es una palabra no declarada por un hombre, que es lo que yo quiero que entendamos hoy. No es la palabra que yo te declaro a ti, es lo que Dios ya declaró sobre tu vida. Yo solo estoy reafirmando algo que Dios dijo. Yo solo estoy tratando de enseñarte algo que ya Dios declaró sobre tu vida, algo que ya Dios dijo de ti. Entonces, cuando yo siembro la semilla va a germinar como frijol y no como maíz o como elote. ¿Por qué? Porque aquí no vale lo que el predicador diga, sino lo que ya Dios dijo sobre la vida de un creyente. Ya Dios había dicho una palabra sobre Pedro y esa palabra se iba a cumplir, aunque su entorno, aunque su alrededor, aunque la gente dijera tosco, aunque la gente lo llamara bruto, aunque la gente lo llamara falto de entendimiento, ya había una palabra declarada sobre la vida de Pedro y Pedro iba a producir lo que la semilla de la palabra de Dios había sido introducida en él. Pedro tenía que producir lo que Dios determinó que él produjese. Entonces Pedro comenzó a caminar en pos del maestro y más adelante Pedro comenzó a experimentar lo que el Señor le estaba diciendo. Jesús se para en el libro de Mateo capítulo 16 versículo 13. Jesús se para y comienza a preguntarle a la gente, ¿qué dicen los que están por allí acerca de mí? ¿Qué dicen las personas referente al Hijo del Hombre? Y comienzan los discípulos a decir, ¿sabes qué, maestro? He escuchado que algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. He escuchado que algunos dicen que tú eres Elías. Y yo he escuchado que dicen que tú eres Jeremías. Y así comenzaron a decir cada uno lo que la gente decía que era Jesús. Y Jesús miró a los discípulos y dijo, ¿y ustedes? Ok, ya escuché lo que la gente dice. Ya estoy enterado de lo que ellos están diciendo. Pero ustedes, ¿qué piensan de mí? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Todos se quedaron en silencio menos uno, Pedro, el que había recibido una semilla, quizás meses o tal vez un año atrás. Se levantó y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los entendidos de aquel tiempo, los que no eran del vulgo, o sea, los que eran estudiados, no salieron al ruedo, no dijeron ninguna palabra. El que salió al ruedo a hablar fue Pedro. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo. Mire la magnitud de lo que estaba hablando Pedro. Pedro no estaba hablando cualquier cosa. ¿Por qué? Porque todavía Jesús no había sido crucificado. Todavía no había sucedido el acto glorioso de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Y Pedro instantáneamente, cuando va a hacer la declaración verbal de quién era Cristo, era porque se le había revelado a su vida la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo. Y en aquel momento le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y hay una declaración sobre la vida de Pedro por causa de lo revelado. ¿Cuál fue la declaración en la vida de Pedro? Por causa de la revelación. Mire lo profundo de este asunto y lo importante, porque la revelación va a producir en nosotros cambios. La revelación va a producir en nosotros que nos introduzcamos en los ambientes que no hemos poseído. La revelación nos da claridad de las cosas que Dios trae. Eso produce la revelación. Entonces Cristo le dice, no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, ¿qué sucedió? Una revelación. No te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Entonces lo que produjo en Pedro, o lo que declaró Pedro, fue una revelación del cielo en la vida de Pedro. Pero si seguimos leyendo, viene algo importantísimo para Pedro. Dice, versículo, vamos a leerlo a partir del 15. Él le dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. La misma palabra cuando lo conoció. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Hagamos una comparación ahorita. Acabamos de leer antes de uno que le dijo, tú serás. Y luego acá, después de una revelación, le dijo, tú eres. Porque la revelación te muestra lo que realmente tú eres. ¿Sí me explico? La revelación te dice quién es Cristo. Pero a la vez, como Cristo está dentro de ti, te dice quién eres tú. Volvemos al versículo que leímos hace unos minutos. Es pues Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por causa de que Cristo se revela a mi vida, yo recibo una identidad, una naturaleza, la cual la declara el Señor. Pedro recibe una semilla, una palabra, no la entiende al principio, camina en pos de esa palabra. Cuando llega en un momento determinado, hace una declaración de quién es Cristo. A partir de ese momento, porque visualiza a Cristo, a Jesús después de la cruz, entiende quién es el personaje que está dentro de él, entiende cuál es su naturaleza, y a partir de ahí el Señor declara sobre él, y yo te digo que tú eres una pequeña roca, y sobre ti edificaré mi iglesia. Mira la magnitud de todo este asunto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos lo que Dios determina para nuestra vida, poseemos, adquirimos, nos introducimos en los ambientes, cambiamos las atmósferas. Es el entendimiento de lo conocido que me lleva a producir lo que Dios determinó. Entonces, hay una semilla en tu vida, hay una palabra sembrada en ti, hay algo que está naciendo dentro de cada creyente, que hasta que no lo entendamos y no recibamos el entendimiento pleno, no lo poseemos. Jesús dijo en una ocasión, y predicar el evangelio a toda criatura. Eso está en Marcos capítulo 16, versículo 15, si menos me equivoco. Y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos dice. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebiesen cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Hasta que esto no sea revelado en el corazón de un creyente, no puede vivir la manifestación de dicha palabra. Entonces simplemente será una fábula o algo ficticio en el pensamiento y en el corazón de un creyente. ¿Por qué? Es que yo he orado, hermano, y no se sana. Había un hermanito que iba al hospital, le oraba y al siguiente día se moría. Y cuando ya llegaba al siguiente día, no se murió, hermano, por el que usted oró.
y volvía al siguiente día a orar por otro y se volvía a morir. Llegaba un momento en el que los hermanos no, los que estaban hospitalizados le decían, no, ore por mí, ore por mí. No, pero déjame orar. No, es que usted oró la semana pasada por el que estaba allá y se murió. Esta semana por el que estaba allí y se murió. Y viene a orar por mí. No, hermano, no. Que el Señor lo lleve por donde usted quiera, pero para acá no. Ya le tenían miedo. Entonces a veces vemos que la palabra, aunque está escrita, aunque hay una semilla allí, mientras que yo no la siembre en mi corazón, mientras que yo no la internalice, no va a crecer. Pedro recibe una palabra, la semilla comenzó a crecer y hubo un momento que cuando se le preguntó, explotó la revelación de sus labios. Pero la revelación, escuche esto ahora, la revelación de una palabra, la manifestación de un evento glorioso en la vida de un hombre no lo es todo. No podemos basar, Pedro no pudo basar todo su llamado y su ministerio en esa pequeña cosa que le pasó. Porque aunque fue glorioso y grande para la vida de un hombre, no lo es el todo para él. Porque en momentos más adelante, si vemos, pasa poquitos versículos cuando entra el capítulo 17 del mismo libro, Jesús se va al monte de la transfiguración y en el monte de la transfiguración dice que desciende, en aquel momento desciende Moisés y desciende Elías a hablar con Jesús. Pedro recibe otra revelación, la primera fue la de Cristo, la segunda es que conoció que era Moisés y Elías. Porque cuando entras en el ámbito de revelación comienzas a entender muchas cosas. Habían fotografías de Moisés y Elías en el tiempo, no las había. ¿Cómo supo este hombre? Pues solamente por revelación. Entendió que los que estaban allí parados eran Moisés y Elías. No es que había un rollo en el libro de la ley, la foto en el Facebook de Moisés y la foto del WhatsApp de Elías. Y no, mira, este es Elías, este Moisés. No había fotografía. Ni Facebook, ni WhatsApp, ni Instagram, ni nada por el estilo. Pero por revelación entendió quién estaba allí. Y Pedro hace una declaración ahí al maestro, le dice, maestro, hagamos una enramada para ti, vamos a hacer una enramada y vamos a, no, es que lo que está aconteciendo en este momento es algo poderoso aquí, yo me imagino a Pedro diciendo que hace un culto con Moisés, no Moisés, el hombre de la revelación de la ley y Elías, no, ese hombre poderoso en el espíritu, y Cristo, no, aquí nos quedamos en una gloria poderosa. Yo me imagino eso. Porque de repente reunir a tres personajes históricos, poderosos en la historia, en especial a Cristo y con ellos, era un evento glorioso, era un evento poderosísimo. Pero ahí que le dice, no te doy una nomás, así como la del chavo, ¿no? Se está bien. Es Dios. Dice, Pedro, hey, ya bastante. Ese es mi hijo amado. A él tienes que oír. Les voy a declarar otra cosa más acá. Porque Moisés era el que, para los que nos están viendo por las redes sociales, aprendan algo. Si no entendió toda la predicación anterior, no importa, pero entienda este pedacito acá. Voy a tratar de ser específico para concluir. Pedro mira a Moisés como representante de la ley, el que la escribió. Ahí está Moisés. Elías era el representante proféticamente de la gama profética, de la alta sociedad profética. Elías, uno de los profetas más prominentes de las Escrituras. Y Elías era el que promovía y hacía valer dicha ley. Entonces Pedro observa un panorama de antiguo pacto y nuevo pacto. Y dice, hagamos una mezcla de todo esto. Vamos a meter el antiguo pacto con el nuevo pacto y vamos a salir con este híbrido adelante. Y el Señor vuelve a decirle, no te doy nada más. No has entendido la revelación. Porque quien estaba buscando consejo allí era el antiguo pacto con la gracia. Ahí estaba sometiéndose y haciendo quizás declaraciones de que tuya es la gloria, Señor.
Yo sé que Moisés y Elías le estaban diciendo, oh, qué privilegio, es una honra conocer a aquel que viene a sustituir todo lo que nosotros enseñamos. ¿Por qué? Porque tú eres la máxima expresión de todas las cosas, tú eres lo máximo, Señor. Y en aquel momento el Señor le calla a Pedro porque le dice, y aquí es donde yo quiero que tú entiendas, el Señor le dice a Pedro, Pedro, Él es mi hijo. Solo a Él tienes que oír. Y desapareció Moisés y Elías. Entonces quitó ley, quitó profeta y dejó gracia. Quitó antiguo pacto y dejó nuevo pacto. Y peleamos nosotros por meter el viejo pacto en lo nuevo, por tratar de introducir todo lo que el Señor quitó. Hasta Dios lo quitó. Y hoy nosotros queremos a fuerza, como decimos aquí en México, a fuerza queremos meter el viejo pacto. ¿Sí o no? Sí. Entonces el Señor le dice ahí, Pedro, no es con la ley. Pedro, no es con los profetas, no es con lo antiguo, es con lo nuevo que yo traigo, es con mi hijo. Entonces Pedro volvió, ok, ya entiendo. Y te voy a decir que una revelación no basta. Un evento, un suceso no basta para el cambio. No es que, el Señor me bautizó, hablé en lengua y dije 4 palabras en lenguas y ahí, dije esto, o me movió y me estremeció el espíritu y a partir de ahora lo tengo todo, tengo la opción. No es un suceso el que te cambia. No es un suceso el que va a producir en ti. No es algo que yo haga lo que va a producir. Es lo que ya Él hizo en mí. Es lo que ya sucedió en la cruz. Y a partir de ese momento, yo entiendo que es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Es Cristo en mí, el que produce todo. Te voy a leer una última porción de las Escrituras para concluir. Podamos entender un poquito más. No la voy a explicar, solo la voy a leer. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice, Él mismo, el Señor mismo, constituyó, estableció, no rangos jerárquicos, sino funciones delegadas. No es que soy el pastor, soy el que mando, no. Es una función con un grado de responsabilidad. No, es que soy el apóstol y como apóstol a mí me tienen que rendir lo que decía. No, Señor. Es una funcionalidad. Ni más ni menos que otro. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios me hizo, me constituyó, me dio una funcionalidad para perfeccionar a los santos, a los que nos están viendo. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Escúchenlo, porque suena hasta bonito. La edificación del cuerpo de Cristo. Diga, yo soy el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Vuelvo a repetirle, yo soy el cuerpo donde habita Cristo. Es pues Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Todo apunta de que yo simplemente soy un transporte, un vehículo donde Cristo se mueve. Solo que en grado de manifestación vamos a ver gente que lo expresa poco y gente que lo expresa mucho. Solo que la semilla crezca de tal manera para que la expresión de Cristo o sea mayor o sea menor. Concluimos con el versículo 13, Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, todos podamos llegar aquí a una unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es mi medida? ¿Cuál es mi medida? Cristo es mi medida. Cristo es mi medida. Sembró el Señor una semilla, la sembró. Comenzó a crecer la semilla. En usted está creciendo una semilla. En usted está creciendo algo importante. ¿Cuál es la medida de ese árbol? Porque nosotros podríamos hablar. Dice en las Escrituras que el granito de mostaza es una de las semillas más pequeñas. Y eso es lo referente cuando Jesús habla sobre ese grano de mostaza. Si es una semillita así, pero de esa semillita nace un árbol grande. Muchos de nosotros necesitamos saber que hay una semilla, y dependiendo de la semilla que Dios sembró, es tu crecimiento. Les pedimos a todos los que nos están mirando por medio de las redes sociales, aquellos, vuelvo a repetirlo, los que están uniéndose a nuestra plataforma de Facebook, a nuestra plataforma de YouTube, denle la campanita para que le avisen en el momento que subamos cada uno de nuestros videos. Suscríbase, apóyenos con el canal, que yo sé que va a ser de bendición para ustedes que están recibiendo palabra por medio de Casa C y Ciudad Juárez. Bendición.